Secundaria segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad directa e inversa. Bienvenidas alumnas y alumnos a esta sesión de segundo grado de secundaria. Soy el profesor Julio César Cedillo Sánchez y en esta ocasión vamos a realizar actividades que corresponden al aprendizaje esperado. Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos. Nos acompaña el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez y le damos la bienvenida. Para mí es grato saludarlos y darles la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa 3. Ustedes que están en casa, recuerden que es importante tener a la mano los materiales necesarios para hacer las anotaciones pertinentes que pueden ser dudas, definiciones, reflexiones o las ideas que les permitan comprender este tema. Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de apuntes, lápiz, una regla o escuadra, goma y libro de texto. Para iniciar con el estudio del tema vamos a resolver el siguiente problema. En una fábrica de tornillos una máquina produce 30 tornillos cada 10 minutos. Si la producción es siempre en el mismo tiempo y en la misma cantidad, ¿cuántas piezas produce en media hora? ¿Cuántas en una hora? ¿En 2 horas? ¿Y en 8 horas? Analicen la relación que se establece entre los datos del problema para responder las preguntas. Justifiquen y anoten sus procedimientos. Para responder las preguntas de la situación planteada, es posible organizar la información en una tabla, como la que se muestra, que consta de 2 columnas, con 9 renglones. En la tabla se registran los datos que se relacionan, es decir, el tiempo en minutos y la cantidad de tornillos que se producen. Como la producción depende del tiempo, tenemos entonces una variable que depende de otra. El tiempo es la variable independiente y la producción de tornillos es la variable dependiente. Para construir la tabla se nombra cada columna con las magnitudes involucradas. En la primera columna se ubica la variable tiempo, que está dada en minutos. En la segunda columna se anota la variable que corresponde al número de tornillos que se producen de acuerdo con el tiempo transcurrido. En el segundo renglón y en los sucesivos se registran los datos que proporciona el problema. Es decir, en el segundo renglón se escribe 10, que hace referencia a los 10 minutos mencionados en el problema, en la columna que corresponde a los datos de tiempo, y anotamos más intervalos de tiempo. Posteriormente, a la derecha, el número de tornillos en el segundo renglón, este caso, 30. Las columnas permiten relacionar los datos cada 10 minutos, se producen 30 tornillos. Ahora les invitamos a que contesten las siguientes preguntas. Si en 10 minutos se producen 30 tornillos, ¿cuántos tornillos se producen en 20 minutos? Si 20 minutos es lo doble de 10 minutos, también se producirá el doble de tornillos. Si la cantidad de minutos aumenta al triple, la producción de tornillos también aumentará al triple. ¿Y qué pasará con la cantidad de tornillos producidos si el tiempo aumenta 5 veces? Les invitamos a que copien la tabla y traten de completarla. Veamos una manera de completar la tabla de la producción de tornillos. Como la producción es de 30 tornillos cada 10 minutos, entonces a los 20 minutos se producen 60 tornillos. En 30 minutos se producen 90 tornillos. En 40 minutos se producen 120 tornillos. En 50 minutos se producen 150. En 60 minutos, es decir, una hora, se producen 180 tornillos. En 2 horas, es decir, 120 minutos, se produce el doble, es decir, 360 tornillos. Comparen los valores anotados en esta tabla con los obtenidos por ustedes allá en casa y contesten, ¿los valores son iguales? Ahora verifiquemos que cada valor de la variable dependiente aumenta en la misma proporción que la variable independiente. Es decir, si x aumenta al doble, y aumenta al doble. Si x aumenta al triple, y aumenta al triple, y así sucesivamente. ¿Ocurre esto con los valores correspondientes en esta tabla? Vemos que las magnitudes varían de manera proporcional
y con la información de la tabla damos respuesta a las preguntas del problema inicial. En media hora se producen 90 tornillos. En una hora se fabrican 180 tornillos. En 2 horas se producen 360 tornillos. Y finalmente, en 8 horas la producción total será de 1.440 tornillos. Ahora vamos a realizar algunas divisiones. En estas calculen el resultado de dividir cada valor de la variable dependiente, es decir, y, entre el valor de la variable independiente, es decir, x, que le corresponde. De esta manera, la primera división será 30 entre 10 y la segunda 60 entre 20. ¿Qué resultado obtienen? ¿Será este el resultado el mismo en todos los casos? Allá en casa, realicen las divisiones y contesten. ¿En todos los casos se obtiene el mismo resultado? Como lo habrán notado, el resultado de las divisiones de los valores correspondientes de y entre x siempre es el mismo. Esto hace que la variación de las magnitudes sea proporcional. A ese valor sabemos que se llama constante de proporcionalidad y se denota con la literal K. En este caso, la constante de proporcionalidad es igual a 3, que es el cociente obtenido en todas las divisiones de los valores correspondientes de y entre x. La expresión algebraica que le corresponde es K, es igual a y entre x. Si se cumple lo que acabamos de mencionar, estamos hablando de una relación de proporcionalidad directa. A partir de la expresión K igual a y entre x, se puede determinar que y es igual a K por x. ¿Qué es lo que permite afirmar esto? Ustedes piensen, ¿cómo harían para establecer esta igualdad? La manera de encontrar que y es igual a K por x es despejando la y de la expresión. K es igual a y entre x. En este caso, la expresión adquiere la forma y igual a 3 por x, dado que conocemos el valor de la constante de proporcionalidad K, que es igual a 3. Esta expresión permite calcular cualquier valor de la variable y a partir de un valor de la variable y. Por ejemplo, si queremos saber cuántos tornillos se producen en 4 horas, es decir, 240 minutos, se multiplica por 3, que es el valor de K, por 240, que es el tiempo dado en minutos. Así, obtenemos 720, que es el número de tornillos que se producen en 4 horas. En la tabla podemos observar que 4 horas corresponden al doble de 2 horas, por lo que la producción de tornillos en 4 horas debe de ser el doble de los que se producen en 2 horas, pero también corresponden a la mitad de los que se fabrican en 8 horas. Veamos otra situación alrededor de la misma fábrica de tornillos. Recuerden anotar todos los procedimientos para verificarlos y si tienen alguna duda, anótenla. La fábrica tiene un pedido de 15,000 tornillos. Para la entrega se tiene la posibilidad de empacarlos en cajas de diferentes capacidades, pero colocando siempre el mismo número de tornillos en cada caja. Determinemos el número de cajas que se van a utilizar dependiendo de los tornillos que contienen. Esto de acuerdo con los datos de la tabla que se muestra. Antes de iniciar el llenado de la tabla, piensen y contesten en casa. Si aumenta el número de tornillos en cada caja, ¿aumenta o disminuye el número de cajas necesarias para empacarlos? Si el número de tornillos disminuye a la mitad, ¿el número de cajas también disminuyen a la mitad? ¿O aumenta al doble? Por ejemplo, para empaquetar 500 tornillos, ¿se requiere la mitad de cajas o el doble de cajas que para empaquetar 1000 tornillos? Representaremos en la tabla los datos variables, es decir, el número de cajas será la variable dependiente, o sea, y, porque depende de la cantidad de tornillos que se acomoden en ella. Así que la cantidad de tornillos es la variable independiente, es decir, x. De acuerdo con los datos de la tabla se necesita conocer el número de cajas para 1500, para 1000, para 750, 500, 250, 150 y 100 tornillos por caja. Daremos estos valores para analizar el comportamiento de las variables en situaciones como esta. Ustedes que están en casa, ¿ya lo resolvieron? ¿Qué hicieron para calcular los datos que faltan? Una manera de encontrar los datos que faltan es dividir el total de tornillos a empaquetar 15,000, en este caso, entre el total de tornillos por caja. Así, para 1500 tornillos se determina el cociente de 15,000 entre 1500 y obtenemos 10.
lo que significa que para empaquetar 15,000 tornillos en cajas con 1,500 tornillos de cada una, se requieren 10 cajas. Así calcularon el número de cajas necesarias cuando se colocan 1,500 en cada una. Con el mismo procedimiento se obtiene el resultado de utilizar 15 cajas, cuando son 1,000 tornillos por caja. Entonces, si disminuye el número de tornillos en cada caja, ¿también disminuye el número de cajas? En este caso, si disminuye el número de tornillos en cada caja, el número de tornillos en cada una de ellas aumenta. Vemos que esta situación presenta un cambio entre las variables que no es igual a la que vimos anteriormente con la producción de tornillos en esa fábrica. Ahora completemos los datos de la tabla. Si utilizamos la misma manera de calcular el número de cajas de acuerdo a la cantidad de cajas, obtenemos que si se desea colocar 750 tornillos en cada caja, se necesitan 20 cajas. Si se colocan 500 tornillos por caja, serán necesarias 30 cajas. Para cajas con 250 tornillos se necesitan 60 de ellas. Para colocar 150 tornillos en cada caja se requieren 100 cajas. Y para ubicar tornillos en cajas con 100 serán necesarias 150 cajas. Ahora, analicemos lo que ocurre con los valores correspondientes de las variables. ¿Piensan que existe algún valor constante? Veamos la tabla. Calculen el producto de dos valores que se corresponden en la tabla. Es decir, multipliquen un valor de X por el valor de Y, que le corresponde, por ejemplo, 1,500 por 10. ¿Cuánto obtienen? ¿Obtendrán el mismo resultado para cualquier par de valores en la tabla? Sucede que se encuentra el mismo producto para todos los valores correspondientes de las variables en esta tabla. En la tabla que corresponde a esta situación, es posible identificar que cuando los valores de la variable independiente disminuyen, los valores de la variable dependiente aumentan. Es decir, cuando la cantidad de tornillos por paquete disminuye, la cantidad de cajas aumenta, pero lo hacen en la misma proporción. De esta manera, si los valores de X disminuyen a la mitad, los valores de Y aumentan al doble. Y si los valores de X disminuyen a la tercera parte, los datos correspondientes de Y aumentan al triple. Se trata de una variación proporcional, pero inversa. Asimismo, al multiplicar los datos del primer renglón por los datos que le corresponden en el segundo renglón, se obtiene el mismo valor, es decir, un valor constante, K. En este caso es 15,000. Todo lo anterior permite afirmar que esta situación representa una relación de proporcionalidad inversa. De lo anterior se puede afirmar que la constante K en una relación de proporcionalidad inversa es el producto de X por Y. De aquí se puede obtener la expresión algebraica de una relación de proporcionalidad inversa, que es Y es igual a K entre X. Puedes observar qué hacer con la igualdad K igual a X por Y para obtener Y igual a K entre X. A partir de lo anterior podemos afirmar que el valor de la constante en esta situación es 15,000. También se puede afirmar que la expresión algebraica que corresponde a esta situación es Y, es igual a 15,000 entre X. Ahora vamos a comparar lo obtenido en las dos situaciones anteriores. ¿Están listas y listos? Comencemos. Observamos que aquí se presentan las tablas y las expresiones algebraicas obtenidas para la situación de la producción de tornillos que corresponde a una relación de proporcionalidad directa, y a la colocación de los tornillos en cajas con diferente cantidad de ellos, donde obtuvimos una relación de proporcionalidad inversa. Allá en casa, observen las tablas y las expresiones algebraicas. Reflexionen, ¿qué semejanzas tienen? ¿Qué diferencias tienen? Una semejanza es que ambas relaciones tienen una constante. Una diferencia es que en la relación de proporcionalidad directa, la constante es el cociente de dos valores correspondientes en la tabla, Y entre X, y en la relación de proporcionalidad inversa, la constante es el producto de dos valores correspondientes en la tabla, X por Y. ¿Qué otras afirmaciones puedes hacer con respecto a estas relaciones? Regístrelas y continuemos. Ahora los invito a que tracen las gráficas de estas situaciones. Para ello tracen un par de sistemas coordenados, como los que se muestran. En uno tracen la situación de proporcionalidad directa, es decir, sobre la producción de tornillos. En el otro sistema tracen la situación de proporcionalidad inversa, o sea, la de empaquetar 15,000 tornillos en cajas, cada una con la misma cantidad de tornillos.
Consideren que deben de ubicar en el eje X los valores de la variable independiente, el tiempo en minutos en el caso de la producción de tornillos y la cantidad de tornillos por caja en el caso del empacado de los tornillos. En el eje Y se deben ubicar la cantidad de tornillos producidos en la primera situación y en el segundo caso el número de cajas. ¿Ya tienen las gráficas? Muy bien, ahora analicemos esas gráficas. Seguramente obtuvieron gráficas como las que se muestran. ¿Qué diferencias notan entre ellas? Algo que distingue a las gráficas de relaciones de proporcionalidad directa es que son líneas rectas que pasan por el origen del sistema coordenado. Por otro lado, la gráfica de una relación de proporcionalidad inversa es una línea curva llamada hipérbola. A continuación, analizaremos la siguiente situación y determinaremos el tipo de relación proporcional. Una empresa de remodelación requiere hacer el presupuesto para pintar una casa. Saben que 3 pintores tardan 12 días en hacer el trabajo, todos trabajando a ritmo constante. El dueño de la empresa debe entregar la mejor oferta de acuerdo con los intereses del cliente. Por lo tanto, decide hacer el presupuesto para conocer cuánto tiempo se tardarán 2, 6 y 9 pintores en hacer el mismo trabajo. Esto a ritmo constante. Allá en casa les invitamos a que contesten la siguiente pregunta. ¿Se trata de una situación que presenta una relación proporcional directa o inversa? Justifiquen su respuesta. Para contestar la pregunta anterior, es posible realizar una tabla de valores para organizar la información y determinar los datos faltantes. De acuerdo con la información que nos proporciona el problema, sabemos que existe una relación del número de pintores y el tiempo que tardan en realizar el trabajo. En la relación que acabamos de mencionar, la variable dependiente son los días, porque estos valores están en función del número de pintores que realicen el trabajo si suponemos que todos trabajan al mismo ritmo y su trabajo es constante cada día. De esta manera, la variable independiente son los pintores. ¿Ya lo resolvieron? Consideren que es necesario anotar y justificar los procedimientos. Verifiquemos los resultados. Ustedes en casa, ¿qué hicieron para completar la tabla? Si aumenta el número de trabajadores al doble, ¿el tiempo empleado se reduce a la mitad? En este caso, si trabajan más pintores al mismo ritmo, los días que tardarán en realizar el trabajo serán menos y de manera proporcional. Por lo tanto, se trata de una variación de proporcionalidad inversa. Sabemos que la constante de proporcionalidad, en este caso, es K, es igual a X por Y. Con los datos que se mencionaron en el problema, tenemos que la constante de proporcionalidad es el producto de 3 por 12. Así, la constante de proporcionalidad es 36. Para determinar el número de días que tardan los pintores en realizar el trabajo, podemos utilizar la expresión algebraica que ya habíamos mencionado. Y es igual a la constante de proporcionalidad entre la variable independiente. O sea, Y es igual a K entre X. Realizando las operaciones obtenemos que 2 pintores tardarán 18 días. Si el trabajo lo realizan 6 pintores, tardarán 6 días. Y finalmente, si trabajan 9 pintores, el trabajo se realizará en 4 días. Con esto podemos dar solución al problema. Esta situación se trata de una relación de proporcionalidad inversa. A continuación, presentamos otra situación. ¿Están listas y listos allá en casa? Comencemos. El área de un rectángulo es 240 centímetros cuadrados. Determinemos la medida de largo y ancho de este rectángulo. ¿Cuántos rectángulos diferentes cumplen con tener 240 centímetros cuadrados de área? Ustedes allá en casa, ¿cuántos rectángulos piensan que tienen esa área? Contesten en sus cuadernos. ¿Esta situación presenta una relación de proporción directa o inversa? Justifiquen su respuesta. Con base en la fórmula para calcular el área del rectángulo, pensamos en 2 números que al multiplicarse den como resultado 240. De esta manera, se tiene que los valores de X y de Y que se corresponden se deben multiplicar para obtener 240. Esto hace que en este caso se tenga la igualdad 240 igual a X por Y, donde 240 es el valor constante K. Por lo tanto, estamos hablando de una relación de proporcionalidad inversa. Veamos qué valores se tendrían en una tabla.
Si utilizamos la expresión algebraica obtenida para esta situación, se divide la constante k entre cada uno de los valores que se tiene para x y se determina el valor correspondiente de y. Por ejemplo, cuando la base x mide 2 centímetros, la altura y es igual a 240 entre 2, que es igual a 120. De la misma manera, se puede calcular cada valor de y que le corresponde a cada valor de x. Asimismo, se obtiene que al rectángulo de 4 centímetros de base y le corresponden 60 centímetros de altura, al de 6 centímetros de base le corresponden 40 centímetros de altura, para el rectángulo de 10 centímetros de base son 24 centímetros de altura. A 16 centímetros de base le corresponden 15 centímetros de altura. Para el rectángulo de 24 centímetros de base se obtienen 10 centímetros de altura. Y para el de 40 centímetros de base se tienen 6 centímetros de altura. Analicemos los valores obtenidos para la tabla. Contesten. Cuando la medida de la base aumenta, ¿la medida de la altura aumenta o disminuye? Muy bien, la medida de la base disminuye. ¿Ese aumento y disminución se hace de manera proporcional? Bien, si la medida de la base aumenta al triple, por ejemplo, de 2 a 6 centímetros, la medida de la altura disminuye a la tercera parte, de 120 a 40 centímetros. Entonces, por la forma de la gráfica, que es una hipérbola, y la manera como cambian los valores en la tabla, podemos afirmar que esta situación presenta una relación de proporción inversa. Con esto, hemos finalizado la sesión que se refiere al tema de variación proporcional directa y variación de proporcional inversa. Así es, maestro Valentín. Esperamos que con esta sesión puedan seguir avanzando en el análisis y comparación de situaciones de proporcionalidad directa e inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Recuerden que este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes como sus libros de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Los invitamos a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.